se escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema: cumple tu ministerio. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema? Una vez más, ¿cuál es el tema? Cumple tu ministerio. Estas palabras se las dio Dios a través del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y le habla precisamente de los tiempos finales, de las dificultades que hay. Y él, como hijo de Dios y como ministro del Señor, que hiciera, le dice: pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A él, como ministro, le está pidiendo que cumpla su ministerio. Y hoy el Señor nos vuelve a hablar a nosotros a través de esta palabra, porque para eso quedó escrita, para que nos hable el Señor a nosotros. Ya a Timoteo le habló, ya él cumplió, ya él partió a la patria celestial como Pablo y como muchos más. Pero ahora usted y yo somos los que estamos en el escenario, los que estamos en esta tierra, en este tiempo. El Señor permitió que usted y yo naciéramos aquí en este tiempo y que estuviéramos en este lugar para cumplir un propósito. El libro de los Salmos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito maravilloso con cada vida. Pero la responsabilidad de que se lleve a cabo es responsabilidad nuestra. Dios nos llama, Dios nos salva, Dios nos capacita, Dios nos llena de dones, de talentos y de virtudes para que podamos cumplir ese propósito. Gloria a Dios. Y nos ha puesto a nosotros, en este caso particular, en este lugar, para que aquí seamos útiles. No estamos aquí solo como un número más, ni estamos aquí como un adorno en la casa de Dios, y no estamos aquí solamente como espectadores. Usted y yo tenemos que involucrarnos poco a poco, y así vamos creciendo hasta que entendemos, así como hallamos el sentido y el propósito de la vida a través de los años, así también en la casa de Dios, conforme el tiempo va pasando, nos vamos dando cuenta para qué Dios nos llamó. ¿Y sabe por qué? Porque sentimos la carga en eso en que Dios nos ha llamado. Nadie más puede sentir esa carga sino aquel que ha sido llamado para hacer ese trabajo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Sí, porque la parte principal es predicar el evangelio. ¿Qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la misma escritura nos dice:
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos viviendo tiempos finales, lo sabemos perfectamente, y así que el encargo para nosotros y la responsabilidad delante de Dios es que prediquemos la palabra del Señor. Dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no es solamente una vez o algo ahí, es un trabajo completo, integral, para que la gente pueda conocer a Dios a través de su santa palabra. Y dice más, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice entonces, viene un tiempo en que la gente va a querer oír, pero no va a tener la capacidad, o no va a ser lo suficiente maduro espiritual para que recibir algo espiritual y palabra sólida de Dios, sino que va a venir el tiempo que también se van a amontonar muchos maestros, falsos maestros, que van a desviar el oído, apartarán el oído de la verdad y lo van a volver a las fábulas, o sea, a los cuentos, a la historia y a cualquier otra cosa que no sea la sana doctrina de la palabra de Dios. Y usted y yo estamos acostumbrados a recibir la sana doctrina de la palabra de Dios, y hemos sido instruidos en la sana doctrina de la palabra de Dios, y vamos a impartir, y vamos a dar a conocer, y vamos a predicar la sana doctrina de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como ministros y también como cristianos, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora le dice, pero tú sé sobrio en todo. Debes analizar, debes considerar, debes ser prudente. Soporta las aflicciones, porque en este mundo vamos a pasar. El mismo Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber tiempos de prueba, de luchas, de batallas, pero que dice, soporta las aflicciones, no es para siempre, es un tiempo, soporta las aflicciones. ¿Y qué más dice? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la obra del evangelista? Predicar el evangelio a toda criatura, de todas las formas y de todos los medios que Dios nos pueda permitir. Y la forma más práctica y más eficiente, ¿verdad?, eficaz, que desde el principio tanto el Señor como los discípulos del Señor aplicaron, fue el evangelismo personal. Cada uno gana a uno, y cada uno comparte el evangelio a todo aquel que está o gira a su alrededor, y le comparte el evangelio del Señor. Primero, a través de un buen testimonio, que puedan darse cuenta que ser cristiano es especial, que ser cristiano es una bendición, y que ser cristiano es una inspiración. Para que cuando le hable, ¿verdad?, le hable con autoridad y con solvencia, porque está siendo ejemplo e inspiración para las personas. Segundo, hermano, tiene que ser hermano con oración. Yo tengo que orar todos los días, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me guarde, pero que también Él me llene de la potencia de su Espíritu Santo, de su presencia, de su unción, y que Él me dé su palabra para que cuando abra mi boca, como dijo Pablo, y oren por mí, dijo Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para bendición de los oyentes. Usted también, Señor,
que cuando comparta tu evangelio, no sea yo, sino tú a través de mí. Porque tú conoces la necesidad de las personas y eres tú el que tiene la palabra para ellos. Y tú me vas a revelar, tú me vas a iluminar, tú me vas a ayudar para hablarles y va a salir con toda espontaneidad la palabra para bendición de esa persona. De tal manera que esa persona va a sentir que es Dios quien está hablando y se va a convertir a ti. Se va a sanar, va a ser libre, va a ser restaurado, va a ser bendecido. Porque hemos sido bendecidos para hacer bendición a otros. Amén. Hemos sido bendecidos para hacer bendición a otros y es algo que no se nos puede olvidar. Soy bendecido y a donde voy tengo que ser bendición. ¿Verdad? Con esas amistades, con esa familia, con esos compañeros, con esa gente que me rodea, con todo lo que están alrededor de mí, voy a hacer bendición. Porque Dios me ha bendecido y lo que voy a irradiar es bendición. No problemas, no situaciones complicadas, bendición. Amén. Cuando le dice cumple tu ministerio, un breve concepto de la palabra ministerio es servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y para la misión. Se lo voy a repetir. Ministerio es servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y para la misión. Cuando dice para la iglesia es para los hermanos, ¿verdad? Y cuando dice para la misión, está diciendo para la misión que Dios nos dio. O sea, predicar el evangelio, para esa causa de predicar el evangelio. No todos cumplimos las mismas funciones, pero todos somos parte del equipo y todos trabajamos en pro de la obra de Dios. Amén. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro cumple una función dentro del cuerpo. Y no porque no sea una mano, no sea pie o no sea otro miembro del cuerpo, no sea útil. Cada uno es útil en el área en que Dios lo puso. Porque nadie más va a poder hacer eso o no va a hacer eso, porque para eso Dios lo llamó, para realizar esa tarea, esa función. Y si me siento llamado y estoy comprometido, entonces tengo que estar agradecido con Dios de que Dios me haya concedido eso. Vamos a ir viendo despacio. Primera de Corintios 3, 5 al 10. Abra su Biblia, no se quede callado, ¿verdad? Usted alabe a Dios. Capítulo 3, versos 5 al 10. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Oiga eso. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Bueno, son los servidores de Dios por medio de los cuales ustedes creyeron. Y eso, ahí lo aclara, dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Apolos no tiene lo que yo tengo, ni yo tengo lo que Apolos tiene. A cada uno el Señor le concedió algo, una gracia, un ministerio, algo para hacer bendición. Por eso no los podían comparar, ni los podían igualar, ni nada, porque cada quien es cada quien según la gracia que Dios le concedió. Y ahí iban a funcionar bien, tanto Pablo
como Apolos. Y no había por qué pelearse. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Todos somos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice más: yo planté, está diciendo lo que hizo él, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo hice una cosa, Apolos hizo otra, un complemento del trabajo, pero realmente el que está haciendo la obra, el que da el crecimiento es Dios. Por eso es que el hombre no tiene de qué gloriarse. Ninguno, por más que Dios lo use, por más que Dios lo respalde, por más que Dios haga milagros, maravillas y prodigios, nadie tiene de qué gloriarse ni por qué van a gloriarse, porque nada es nuestro. Todo viene de Dios. Porque si Dios no quiere hacer nada, no pasa nada. Pero lo que Dios quiere hacer, lo hace, y Él usa a quien Él quiere y de la manera como Él quiere. Él lo hace. Y si Dios me usa, si Dios tiene misericordia de mi vida, lo único que tengo es que darle gracias a Él, darle gloria a su nombre, alabar su nombre. Y no tengo por qué ni enseñorearme, ni enorgullecerme, ni sentirme más, ni nada, porque todo proviene de Dios. La misma escritura pregunta diciendo: ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y Pablo aconseja: si alguno se gloria, alguno quiere gloriarse, no se gloríe en su influencia, en su belleza, en sus capacidades. Gloríese en el Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Es que toda la gloria le pertenece a Dios. Por eso cuando llegaron a cierto lugar, Pablo y Bernabé, creo, o Silas, que llegaron a compartir el evangelio, y todo el mundo creyó que eran dioses y todo, y hasta los cargaron y todo, que dijeron: no hagan eso. Nosotros somos hombres iguales que ustedes. Y predicaron el evangelio. Claro que después de estarlos endiosando, por allá los apedrearon, fueron a tirar a Pablo por allá afuera de la ciudad. Pero ellos fueron claros: nosotros solo somos hombres. Cuando Pedro y Juan iban, ¿verdad?, entrando al templo de la Hermosa a la hora de la oración, y sanaron a aquel cojo y se levantó, no solamente a caminar, sino a saltar, a correr y a glorificar a Dios. La gente se les quedaba viendo a ellos, pero no nos miren a nosotros como si por nuestra fuerza o poder o cualquier otra cosa nosotros los hayamos sanado, sino en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, este hombre ha recibido este beneficio. En el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre ha sido sanado, ha recibido este beneficio, y por eso está en pie alabando y glorificando a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque vamos a verlo en otro pasaje. Nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Porque hay gente que ya canta un poquito, toca un poquito música, predica un poquito, ya medio saluda un poquito, ya con eso se cree grande. ¿Dónde está la humildad? ¿Verdad? La grandeza le pertenece a Dios, y siempre que reconozcamos eso y le demos la gloria a Dios, Dios se seguirá glorificando, y Dios seguirá haciendo cosas mayores, y Dios seguirá levantando nuestras vidas. Pero no podemos tomar la gloria que no nos pertenece. No a nosotros, dice la Escritura, sino a tu nombre da gloria. Pero tenemos que cumplir nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro llamado. Le repito, no me puedo quedar solo mirando. Tengo que ser protagonista también. Tengo que involucrarme en la obra de Dios. Estamos en 1 Corintios 3. Vamos al verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores.
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Lo que Dios haga con uno, lo que Dios haga con otro, somos lo mismo, servidores de Dios. Aunque la diferencia está en que cada uno recibirá su recompensa. Oiga eso. Ahí lo dice. Conforme a su labor. No es que Dios va a venir a repartir iguales a todos, no, a cada uno. Cada uno va a recibir la recompensa conforme a su esfuerzo, a su sacrificio, a su entrega, a su labor, a su inversión, a todo lo que haya hecho a favor de la obra. Así va a recibir la recompensa de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que cada uno hiciere. Tal vez a usted se le olvide, tal vez a los hermanos se le olvide, pero a Dios no. Porque hay veces que usted recuerda, se acuerda cuando hicimos tal cosa, y el otro dice, no me acuerdo. Y tal vez porque ya padece de verdad de la memoria un poco y se le olvide, pero a Dios no. O tal vez porque no quiere recordar que usted sí ha trabajado para Dios y tiene envidia o celos, no me acuerdo, dice. Pero ¿sabe cuál es la alegría? Que Dios sí se acuerda. Porque así pasa. Hay gente que después de que le ha servido, ha ayudado y todo, después actúan en contra diciendo, si te vi, ni me acuerdo. Así somos los hombres. Pero Dios no. Dios no olvida lo que usted haya hecho. Esas madrugadas, esas noches, esos días que usted estaba orando por el pastor, por los hermanos, por la iglesia, por la obra, esa inversión que usted hizo yendo, viniendo, el esfuerzo de prepararse para predicar, para invertir, para trabajar en la obra de Dios, Dios no lo olvida. Cada detalle que usted haga, Dios no lo olvida. Y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por eso ahí es cuestión de que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Pero la responsabilidad nuestra es: cumple tu ministerio. Porque si no cumple, Dios le dará un tiempo de oportunidad, pero si no cumple, Dios se va a levantar a otro. Mire, Dios levantó a Saúl de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, muy humilde. Por allá andaba buscando unas asnas que se le había pedido a su padre, y Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel. Y al principio fue humilde, pero después, que aunque se escondía el día que lo iban a coronar, pero después ya sintió bonito que lo atendieran, que todo estuviera bajo su orden, y ya no quiso oír la voz de Dios a través del profeta. Empezó a hacer su propia voluntad, y el Señor tuvo que decir: me he escogido a un prójimo, a uno semejante, a uno que es mejor que tú, un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero, dijo Dios. Saúl lamentablemente fue desechado, y David fue levantado para seguir el proyecto de Dios. Así que tampoco es que seamos tan indispensables. Si somos fieles, si decimos: heme aquí, Señor, si estamos dispuestos a cumplir nuestro ministerio, nuestro llamado, Dios hará maravillas. Gloria a Dios. Dice más la palabra, verso 9: porque nosotros somos, mire lo que somos, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire
cómo sobreedificar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que reconocer. Y eso es lo que hay que valorar. Lo que Dios me da. ¿Sabe por qué? Porque el hombre puede de cierta manera favorecer y puede apoyar y el hombre lo puede levantar, pero ¡pum!, se cae otra vez. ¿Sabe por qué? Porque el hombre lo está levantando. Pero cuando Dios lo levanta, no hay diablo, hermano. No hay infierno. Y no hay nada que estorbe, que bloquee lo que Dios quiere hacer. Y por eso es conforme a la gracia. Ahí dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No me lo dio el hombre, me lo dio Dios. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Cumple tu ministerio, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.